Hebreos capítulo 12, versículo 15 en adelante, y yo les voy a decir hasta dónde. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nos vamos a brincar hasta el versículo 25, donde dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Vamos a orar. Le pido que me acompañe a orar. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por la misericordia, Señor, que manifiestas a nuestras vidas. Padre, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos guíe. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Señor, tú eres quien nos guía, tú eres quien nos transforma, tú eres quien moldea, Señor, nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de tu poder. Ayúdanos a entender, Señor, y no solamente entender, pero a que podamos ser capaces de llevar a la práctica todo lo que tú nos hablas, todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues continuamos con nuestra serie que hemos estado llevando, que se llama Verdaderos Discípulos. Hemos estado viendo algunos temas, algunas facetas de lo que es un discípulo del Señor Jesús, y en esta ocasión el tema de hoy se llama el carácter del discípulo. El carácter es un distintivo de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor hace en nuestra vida, acuérdense que dijimos, ¿verdad?, que tenemos que buscar el fruto en un verdadero discípulo. Bueno, el carácter es la manera más fácil o la manera más rápida como vemos el fruto del Espíritu Santo en la vida de un discípulo, en la vida de un cristiano. El carácter va a revelar en realidad lo que hay en nosotros, porque el carácter es quién somos en realidad. Una manera de definir lo que es el carácter es, aunque aparentemente no tenga nada que ver, pero nos vamos a dar cuenta que mucha gente le da prioridad antes que al carácter, le da prioridad a la reputación. Usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver carácter con reputación? Bueno, tiene que ver en el sentido de que la reputación es lo que la gente dice que somos. Entonces, a todos nos gusta que cuando la gente piense en nosotros, piense en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas agradables, ¿verdad? ¿Cómo le gusta a usted que la gente piense cuando se acuerda de usted? A todo el mundo nos gusta que la gente diga, ay, fulano de tal, pues mira, es bien buena gente, ¿verdad? Es muy amable, es muy paciente, pues no sé, muy inteligente, ¿verdad? Cae bien. No nos gusta, a nadie nos gusta que la gente se exprese mal de nosotros, ¿verdad? Que digan, ay, es bien pesado, siempre anda de malas, no tiene trato, ¿verdad?, con la gente, de ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que nos debe preocupar, en donde debemos de poner nuestra atención y nuestro cuidado, es en el carácter. Porque si bien la reputación es lo que la gente dice que somos, el carácter es quién somos en realidad.
es lo que somos de verdad. El carácter de una persona es lo que va a revelar lo que la persona lleva por dentro. Ahora, el carácter, que también se podría definir como la personalidad de un individuo, de alguien, no aparece de la noche a la mañana. El carácter o la personalidad se va desarrollando con el paso del tiempo en la vida de una persona. Entonces podríamos decir que el carácter es el producto o el resultado de la suma de las experiencias de toda nuestra vida. Entonces, el carácter va a revelar no solamente quién somos, sino el carácter va a revelar qué clase de vida hemos llevado, o más bien, en un sentido más estricto, cómo hemos nosotros lidiado con la vida que nos ha tocado, con lo que la vida nos ha puesto delante, con lo que la vida nos ha puesto enfrente. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, no habla explícitamente del carácter, pero habla de el enemigo número uno del carácter y de las consecuencias que podemos llegar a sufrir o a enfrentar cuando nuestro carácter no se encuentra sano. ¿Ok? Dice el autor de Hebreos, mirad bien, o sea, está diciendo, pongan atención, fíjense bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo podemos pensar que una persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, aquí explica cómo. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí nos está diciendo, nos está revelando cuál es el enemigo número uno del carácter, y es la amargura. La amargura es un estado de la persona, o más bien de la personalidad, ¿verdad? Que se encuentra, bueno, el carácter se desarrolla en el alma, y la amargura es la enfermedad o el síntoma, más bien el síntoma más característico de una persona que tiene un carácter enfermo, un carácter herido, un carácter que no ha sido moldeado ni transformado por Dios. Entonces, aquí está diciendo, la amargura es cuando una persona tiene un carácter y ese carácter está herido o está enfermo, se va a manifestar la amargura, va a tomar lugar la amargura. Y la amargura, ahorita vamos a ver qué es la amargura o qué es lo que ocasiona la amargura, pero la amargura se manifiesta, como bien lo está diciendo aquí el autor del libro de Hebreos, como una raíz. ¿De qué manera? Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un jardín, y usted cuida ese jardín, y usted se preocupa de que solamente haya plantas pues bonitas, ¿verdad? Sus flores o sus plantas, incluso algunas plantas medicinales, ¿verdad? Que la gente tiene a veces la costumbre de tener ahí en su jardín. Si de repente un día usted ve que brota una hierba mala ahí en el jardín, lo primero que hacemos es que vamos y la cortamos. Pero si usted solamente la corta, usted va a notar que al cabo de unos días va a volver a brotar en otro lugar. Y si nuevamente usted viene y solamente la corta, se va a sorprender de que dentro de unos cuantos días va a volver a brotar en otro lugar. ¿Por qué? La razón es porque lo correcto no es cortarla, sino arrancarla. Y cuando usted arranca una de esas hierbas malas, usted se va a dar cuenta que cuando la arranca, se va a traer consigo una raíz muy larga, muy larga, que es precisamente el origen del problema.
Porque cuando una raíz comienza a crecer, una raíz de una hierba mala comienza a crecer, antes de brotar, antes de salir pues al exterior, se extiende por debajo de la tierra de tal manera que no nos damos cuenta que está ahí y no nos damos cuenta que está creciendo, que está avanzando. ¿Cuándo nos venimos a dar cuenta? Cuando ya aflora, cuando ya brota. Pero cuando brota en un lugar, probablemente ya está por abajo, la raíz ya se extendió en otros lugares, y aunque cortemos en un lugar, va a volver a salir en otro lugar. Así funciona una raíz de una hierba mala. Y así nos está diciendo la Biblia que funciona o que trabaja también la amargura. La amargura puede brotar como consecuencia de un carácter que está enfermo, de un carácter que está herido, de un carácter que ha sido maltratado por la vida y que no ha recibido un tratamiento adecuado, que no ha sido sanado ni ha sido moldeado, conformado por Dios. El contexto de este pasaje, si usted, bueno, le voy a encargar de tarea, ¿verdad? Que usted lea todo el capítulo 12 de Hebreos en su casa, porque unos versículos antes está hablando acerca de la disciplina en el sentido del castigo, y dice que Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dice, Dios castiga a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y también dice, y el que no recibe la disciplina, el que queda sin disciplina, no es considerado hijo, sino bastardo. Pero el que recibe la disciplina, o sea, el que aguanta el castigo, dice, ese es considerado hijo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque el carácter, una de las formas como Dios va a forjar el carácter en nuestra vida es por medio de la disciplina. Es a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles que vamos a atravesar. Si nosotros aprendemos a depender de Dios y a confiar en que Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante, esa es una manera como nuestro carácter va a ser moldeado y va a ser transformado. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter que está enfermo y el carácter que está sano? El carácter que está, ¿verdad? Porque mire, el carácter es afectado, el carácter de una persona es afectado por todo lo que le va sucediendo en la vida. Algunos psicólogos dicen que los primeros 5 años de vida de una persona determinan cómo va a ser por el resto de su vida. A lo que le sucede en los primeros 5 años de vida va a moldear su carácter, y ese va a ser el carácter que va a manifestar durante el resto de su vida. También los psicólogos dicen que cuando una persona sufre un trauma severo en sus emociones, cuando le sucede algo, ¿verdad? Cuando hay algún abuso o cuando hay un shock muy fuerte, ¿verdad? Por algo que sucedió, alguna situación muy difícil que sucedió, se produce un trauma en la mente de la persona, y una parte de la mente de esa persona se queda en esa edad. Hay otras partes, otras áreas de la mente que maduran, que crecen, pero esa área, el área que fue lastimada, el área que fue traumatizada. ¿Por qué se le llama trauma? Porque un trauma es un acontecimiento que deja una marca. Hay golpes, ¿verdad? Que todos nos damos, todos nos golpeamos, todos nos caemos, todos tenemos accidentes, y te puedes recuperar de ese golpe y no pasa nada. Pero hay golpes muy severos, por ejemplo, cuando hay una fractura de un hueso, ¿verdad? Cuando el hueso vuelve a soldar, vuelve a pegar, ya no queda igual. Siempre queda ahí como una protuberancia, como una bola, ¿verdad? Que
cuando un médico ve una radiografía y dice, mira, aquí tienes fracturas en tales huesos, porque ellos ven, porque queda una marca. Y muchas veces el miembro que sufre esta fractura ya no vuelve a quedar al 100%, ya no vuelve a funcionar igual. Entonces ya no se vuelve a recuperar al 100%, queda ahí una huella de que hubo un golpe, de que hubo una herida. Por eso cuando uno se fractura un hueso, el médico que te atiende se llama el traumatólogo, porque es el que está encargado de esa área, de esas cosas que pasan. Entonces, cuando en nuestro carácter, en nuestra personalidad somos heridos, hay cosas que suceden en la niñez, en la juventud, por ejemplo, el rechazo, por ejemplo, los accidentes o la falta de amor o los abusos, tantas cosas que suceden muchas veces durante la niñez o durante la juventud también, casos de explotación, casos de abandono, casos de maltrato, muchas cosas que pueden llegar a suceder que marcan la vida de una persona, o a veces tragedias, ¿verdad? A veces de repente cuando una persona es niño o es joven, de repente mueren los padres o mueren seres queridos, personas muy cercanas, o incluso hay accidentes, ¿verdad?, que hacen que una persona pierda algún miembro o el funcionamiento, ¿verdad?, de alguna parte de su cuerpo. Y esos son traumas, esas son cosas que marcan la vida de una persona. Entonces, eso se refleja en el carácter. Eso se refleja en cuando hay heridas, cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay un marcado rechazo, ¿verdad? Cuando muchas veces hay personas que son rechazados, hay personas que son marginados. Por ejemplo, ha habido casos, en este caso, ¿verdad?, específicamente mujeres, por ejemplo, mujeres que han sido abandonadas, que han sido maltratadas por hombres y que de repente ellas toman una decisión y dicen, ya no voy a volver a amar a ningún hombre, ya ningún hombre me va a hacer que yo me vuelva a enamorar o que yo me vuelva a preocupar o que yo me vuelva. Y de repente con el paso de los años, ¿qué creen? Tiene un hijo varón. ¿Y qué creen que sucede con ese hijo varón? No lo pueden amar, no lo pueden atender, lo rechazan, porque dentro de su alma ya decidió rechazar a los hombres. Y como el hijo es hombre, pues también se va adentro del costal. Y esas son cosas que comienzan a crear conflictos en las familias. Personas, varones también, hombres, que muchas veces hubo maltrato de parte de los padres, hubo abandono, hubo abuso, hubo explotación, y de repente cuando son padres se vuelcan contra los hijos, ¿verdad? Como que es una clase de que buscan desquitarse, como si los hijos le hubieran hecho, pero no fueron los hijos, fueron los padres. Entonces el carácter se manifiesta así. El síntoma principal de un carácter que está dañado es la amargura. Eso es lo que siempre va a figurar. Cuando el carácter está dañado, está enfermo, está herido, siempre la amargura va a ser el distintivo. Todo lo contrario, cuando nosotros encontramos a una persona que su carácter ha sido sanado, que su carácter ha sido moldeado, que su carácter ha sido transformado por Dios, entonces el distintivo de esa persona va a ser el gozo. El gozo es lo opuesto diametralmente a la amargura. Le voy a explicar cómo funciona. Una persona que está en amargura, fíjese bien, puede ser que está en amargura porque tuvo un conflicto en el trabajo, digámoslo así, lo despidieron del trabajo de manera injustificada, le dio los mejores años de su vida a la empresa
y de la noche a la mañana lo corrieron. Ok. Y la persona está amargada con el trabajo, ¿verdad? Con el jefe, con los compañeros, con quien sea. Pero si esa amargura crece como una raíz, al rato, así como en el jardín, las hierbas brotan en un lugar y luego en otro y luego en otro, la amargura se va a empezar a manifestar después también, por ejemplo, en su matrimonio. Y uno puede pensar, pero la esposa, ¿qué culpa tiene si el problema fue con los del trabajo? Pero como la raíz de amargura se extiende, brota también en el área del matrimonio, o brota también en el área con los hijos, o brota también, ¿verdad?, en el área con las relaciones personales o las relaciones familiares. De alguna manera va a brotar y va a afectar en todas las áreas en la vida de una persona. Y entonces una persona que está amargada, una persona que tiene amargura, es una persona que aunque tenga muchas cosas buenas en la vida, no las puede disfrutar. Aunque tenga, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto casos de personas, por ejemplo, hombres, que se casan y que tienen una esposa, pero bajada del cielo, una mujer de Dios, tranquila, ¿verdad? Una mujer obediente, una mujer que es de su casa, pendiente de sus hijos, unos hijos que no dan problemas, que van bien en la escuela, que son bien portados, que no se meten en ninguna clase de conflicto, tiene un buen trabajo, le va bien, viven bien, pero como tiene amargura, de repente un día se le atraviesa a otra persona, se hace de un amante y de repente tira por la borda todo lo bueno que tenía, y al rato ahí lo ves que anda batallando de un trabajo a otro, de una casa a otra, pidiendo dinero prestado, viendo cómo le hacen, ¿verdad? Y uno piensa y dice, ¿por qué teniendo todo lo que tenía no lo valoró y lo tiró por la borda, como decimos? ¿Será que no se daba cuenta? ¿Será que no era consciente? Sí era consciente, pero la amargura afecta el carácter. Y te voy a decir qué es lo que sucede con el carácter. Ahorita más adelante vamos a ver cómo lo llama la Biblia. Pero una persona que tiene un carácter amargado se vuelve bipolar. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede estar convencido de algo el día de hoy. El día de hoy puede estar convencido que su esposa es la mejor mujer del mundo. Y al cabo de otros, pasa una semana, pasan 15 días y le preguntas y resulta que la esposa es la peor mujer del mundo y la va a dejar, o ya la dejó y se buscó otra. O al revés, ¿verdad? La esposa puede decir, ay, sí, mi esposo es el mejor hombre del mundo, y al cabo del tiempo lo vuelves a ver, ya lo dejó, ya se divorció, ya tiene otra vida. ¿Por qué? Porque la amargura del carácter lo hizo que se fuera al otro extremo. No pudo ver lo que tenía, no pudo valorar. Es como cuando una persona muere. Yo he visto personas, escúcheme, que se muere, por ejemplo, el papá o la mamá, y lloran y dicen, ¿cómo quisiera tener otra vez a mi papá? Nada más por un día, por 24 horas, para demostrarle cuánto lo amo. Y lo tuvo 40, 45, 50 años. ¿Por qué no se lo demostró en ese momento, pero en ese tiempo? Porque la amargura no lo dejó apreciar la bendición que tenía. Por eso pone aquí como ejemplo a Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Qué significa fornicario? Fornicar significa contaminarse con algo de fuera, con algo que no sea parte de ti. Tomar algo externo y meterlo en tu vida, eso significa fornicar. Y aplica en todas las áreas, ¿verdad? No nada más en lo sexual. Y profano, bueno, pues profanar algo es contaminar algo, ensuciarlo, ¿verdad? Traer
algo ajeno, algo extraño. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Todos conocemos la historia de Esaú. Esaú venía un día del campo, no había cazado nada, tenía hambre y su hermano estaba guisando. Y le dijo, dame de comer, dame un plato de comida. Y su hermano le dijo, sí te lo doy, pero a cambio de la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Qué dijo Esaú? ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Hizo un trato con su hermano. Ahora, la pregunta es, ¿ese trato lo hizo, de verdad lo hizo por hambre? ¿De verdad no había otra cosa que pudiera comer? ¿Lo hizo por falta de información? ¿No sabía lo importante que era la primogenitura? Y la respuesta es no. Lo hizo por falta de carácter. Porque cuando hay amargura en el corazón de una persona, no alcanzas a ver la realidad, que la bendición de Dios pesa más y vale más que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Pero cuando hay una amargura, la amargura no te deja ver. Y lo contrario, lo que decíamos, es todo lo contrario. El distintivo de un carácter sano, el distintivo de un carácter que ha sido trabajado por Dios, es el gozo. El gozo es todo lo contrario, para bien. El gozo, tú puedes estar rodeado de situaciones adversas, tú puedes estar rodeado de problemas, tú puedes estar rodeado de muerte, de tribulación, puedes estar en el desierto, pero tú dices, pero tengo la bendición de Dios y eso no me lo puede robar nadie, eso no me lo puede. Y si bien en este mundo voy a pasar por penalidades, voy a pasar por tribulaciones, voy a pasar por el desierto, va a ser solamente algo momentáneo, pero la gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios, la bendición que Dios nos ha dado es eterna. La Biblia dice que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él, porque él sabía que la cruz, su muerte iba a ser solamente, el sufrimiento iba a durar solamente unas cuantas horas, pero la gloria que él iba a recibir de parte de Dios iba a estar con él por la eternidad. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero las decisiones que tomamos nos traen consecuencias para bien o para mal, y esas consecuencias muchas veces son irreversibles. Cuando Esaú menospreció la bendición, dice la Biblia, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Fue sincero en su arrepentimiento Esaú? Sí, probablemente, pero ya era demasiado tarde. Su carácter enfermo, su carácter herido, su carácter que él nunca quiso dejar que Dios trabajara en ese carácter, le jugó una mala pasada y lo hizo tomar una mala decisión que después se arrepintió toda la vida. El carácter lastimado, el carácter que cuando Dios, mira, cuando tú vienes a la iglesia y le entregas tu vida al Señor, el Señor dice, ok, pero voy a trabajar con tu carácter. Pero ¿sabes qué? Te va a doler. No va a ser fácil, porque Dios tiene que meter el dedo en la llaga. Dios tiene que tocar las áreas que nos duelen, las áreas donde estamos lastimados, donde estamos enfermos. Dios tiene que trabajar ahí y eso muchas veces nos duele. Y cuando sentimos que empieza a doler, ¿qué hacemos? Nos vamos y decimos, no, así estoy bien, así déjame. No pasa nada, así me quedo mejor, ¿verdad? No pasa nada. Y no nos damos cuenta que esa amargura se va extendiendo. Y muchas veces decimos, no, yo ya estoy en la iglesia.
Yo tengo años en la iglesia, ya perdoné, ya entregué al Señor, ya cantamos como la canción, ¿verdad? Decimos, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pero eso decimos, que ya olvidamos. Pero nuestro comportamiento dice otra cosa. Nuestra reacción ante circunstancias específicas dice otra cosa, que nuestro carácter no está tan sano como nosotros creemos. Entonces, cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, trata con mi carácter, el Señor trata. El Señor quiere forjar un carácter en nosotros que sea indestructible. Pero mira, si alguien alguna vez ha trabajado forjando metal, para que el metal pueda, sus propiedades puedan explotarse al máximo, se tiene que forjar. Y la forja es literalmente, el metal se tiene que calentar a muy altas temperaturas, y después de que se calienta, que está el rojo vivo, lo llevan al yunque y lo tienen que golpear, porque la temperatura tan alta que tiene ese metal y los golpes, la vibración que siente a nivel molecular, hace que las propiedades del metal salgan, que las propiedades del metal exploten. Y entonces cuando queda ya el metal forjado, no tan fácilmente se rompe, no tan fácilmente se deforma, porque ya sus propiedades se elevaron, la dureza, la resistencia, la maleabilidad, todas las características del metal ya se elevaron a sus máximos niveles. Entonces ya ese metal ya sirve para hacer trabajos pesados, como se puede usar como una herramienta, se puede usar como un arma, y tú sabes que no se va a romper tan fácilmente. Pero un metal que no es forjado, un metal que nunca ha sido metido en las altas temperaturas, que nunca ha sido golpeado con el martillo, ese metal, sus propiedades se quedan sin explotar, sus propiedades se quedan en cero. Y ese metal es un metal que si tú lo usas para trabajos fuertes, se va a quebrar, se va a astillar, se va a doblar, no va a tener resistencia, no va a tener durabilidad, se va a echar a perder fácilmente. Así es el carácter. Por eso Dios permite que a veces vengan pruebas. Dios dice, ok, ¿quieres que tu carácter sea sanado? Te voy a mandar pruebas. Y a veces cuando sentimos lo duro de las pruebas decimos, no, Señor, mejor no, mejor ahí muere, ¿verdad? Mejor me quedo como estaba, mejor ya no me sigas probando, ya no. Y nos duele cuando Dios trata con nuestra vida, nos duele cuando Dios intenta forjar nuestro carácter y no queremos, no nos dejamos, le damos la vuelta, nos seguimos quedando igual que como estábamos, pero eso a la larga nos va a perjudicar. Fíjate lo que dice la Biblia en Jeremías 48:11. Está hablando acerca de una nación que se llamaba Moab. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Está hablando de manera simbólica. Cuando se fabrica el vino, el jugo de la uva se deja reposar en vasijas o en barriles, y se deja un tiempo, Pasado ese tiempo, ya el jugo, como está ahí con todas sus propiedades, se fermenta, se oxidan muchas partículas, muchas moléculas del vino, del jugo, y se va creando un sedimento, o lo que nosotros le decimos como un asiento.
se va acumulando en el fondo de la barrica. Si usted se da cuenta, los barriles donde se guarda el jugo para hacer el vino tienen una llave para abrirlos, pero esa llave, si usted se da cuenta, no está exactamente en el fondo del barril, está a una altura determinada que cuando uno la ve dice: ay, qué menso el que la puso ahí, porque cuando la abran va a quedar algo siempre de vino ahí, de jugo en el barril. Precisamente para eso es, porque el jugo se vacía de un barril a otro para que el sedimento se quede en el barril viejo, porque si el jugo se deja mucho tiempo ahí junto con el sedimento, adquiere el sabor y el olor del sedimento y se echa a perder, se echa a perder. Entonces, cuando el jugo de uva se vacía de una vasija o de un barril a otro, el asiento se queda en el otro barril y en el barril nuevo queda el puro jugo. Y ahí comienza otra vez, se deja reposar otro tiempo para que todo el sedimento se asiente en la parte de abajo y se vuelve a vaciar. Y eso potencializa el sabor y el aroma del vino. Pero por eso dice aquí: Moab estuvo quieto desde su juventud, nunca fue vaciado de vasija en vasija. Su sedimento estuvo ahí en él, dice, por lo tanto su olor quedó en él y su sabor no fue cambiado. O sea, sus propiedades no se explotaron, se quedaron ahí, se quedaron en cero. Y sabes, cambiar de una vasija a otra a veces significa, los cambios en nuestra vida a veces significan dolor, a veces significa pasar por momentos difíciles, cambiar. Muchos de nosotros hemos estado en una zona de confort durante mucho tiempo y nuestro carácter se ha amargado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios tiene que venir y cambiarte de vasija, de una vasija a otra. Tiene que hacer un cambio en tu vida, tiene que moverte. ¿Te acuerdas cuando Elías predijo que venía una sequía? Elías dijo: no va a llover durante 3 años y medio hasta que yo vuelva a orar. Y no llovió. Y Dios le dijo a Elías: Elías, vete a la cueva y ahí yo te voy a sustentar. Vas a beber agua de un arroyo y los cuervos te van a llevar carne y ahí vas a comer. Entonces, qué bendición, ¿no? Imagínate a Elías en la cueva, no tenía nada que hacer más que orar, estar en comunión con Dios. Si le daba sed, salía al arroyo, bebía agua. Si le daba hambre, dice que las aves venían y le traían comida. Pero llegó el momento en que Dios le dijo: Elías, ya camínale de ahí. ¿Y qué creen que dijo Elías? Ay, Señor, ¿cómo que si aquí está la bendición? ¿Cómo crees? Aquí me quiero quedar, pues si aquí me mandaste tú. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dice: secó el arroyo. Dios permitió que se secara el arroyo. Y cuando se secó el arroyo, Elías no le quedó otra. Dijo: pues me tengo que mover de aquí. Y le dijo: vete y vas a ir y te vas a encontrar una mujer viuda, así y así, le vas a profetizar. Y fue y se encontró una mujer viuda y le dijo: dame de comer. Ya saben la historia. La mujer le dijo: nada más me queda un puñado de harina y un poquito de aceite. Estaba yo a punto de hacer un pan para que lo comiéramos mi hijo y yo, y después morirnos de hambre. Y Elías le dijo: no, mira, yo te voy a decir lo que Dios va a hacer. La vasija de aceite nunca se va a vaciar, nunca va a disminuir el aceite, y la harina tampoco va a escasear. Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? La mujer fue, hizo la torta, hizo el pan, y la harina se multiplicó. Usó la harina y el aceite que tenía, hizo el pan, y cuando volteó, otra vez la harina estaba llena y el aceite estaba lleno. Y entonces Elías dijo: gloria a Dios, aquí, ahora sí, aquí me voy a quedar ya yo creo que ya de aquí para adelante, el resto de mi vida, los años que me quedan, aquí me voy a quedar. Pero cuando vino la lluvia, dice la Biblia, cesó el aceite y cesó la harina. Y entonces Elías tuvo que otra vez
salir del lugar de confort donde estaba, porque Dios necesita vaciarnos de una vasija a otra. Dios necesita tratar con nuestra vida, sacarnos de nuestra zona de confort, probarnos, llevarnos al desierto para que aprendamos a confiar en Él, para que, dice, para que el aroma se explote, para que el sabor se explote. Tienen que venir las pruebas, tienen que venir los momentos difíciles. ¿Sabes para qué? Para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios. Porque una persona, fíjate, te voy a decir algo muy importante. No hay nada peor en la vida que tú te puedas encontrar a una persona amargada que tiene éxito. No hay nada peor en la vida que alguien que esté amargado le vaya bien y tenga éxito. Te voy a decir por qué. Cuando un padre de familia tiene éxito, tiene un buen trabajo, tiene dinero, tiene una buena casa, tiene todo, pero está amargado, cuando ese padre habla con sus hijos o habla de sus hijos, del futuro, ese padre dice: no, si a mí, en otras palabras, ¿verdad? Dice: si a mí me llevó la tristeza, a ellos también se los tiene que llevar, ¿verdad? Para que aprendan, para que valoren, para que vean que las cosas no son gratis. Y entonces hay gente que, porque yo he oído gente que dice: no, yo cuando me iba a la escuela nada más me iba, ¿verdad?, con 2 vasos de agua en el estómago, y hasta eso agua de la llave, y tenía que andar viendo ahí dónde comía y qué comía, y tenía que andar viendo, ¿verdad?, de qué manera sobrevivía. Y en la escuela se burlaban de mí porque llevaba los zapatos rotos y llevaba el pantalón todo parchado y remendado, y me ponían apodos y siempre se burlaban de mí. Y crece la persona con esa frustración, con esa amargura. Y entonces cuando crece y cuando sus hijos están también, ¿verdad?, en su etapa de crecimiento y de estudiante, dicen: ah, no, que también él sufra, ¿verdad?, que también él padezca, que también él vea, ¿verdad?, lo que le cuesta trabajo. Esa es la persona amargada. La persona amargada quiere que todos sufran lo que él sufrió, quiere que todos sientan lo que él sintió. Pero la persona que su carácter ha sido transformado o está siendo transformado por Dios, acuérdense, el distintivo es el gozo. La persona que tiene gozo en su corazón porque su carácter está siendo sanado y transformado por Dios, esa persona dice: si a mí me costó trabajo, si yo tuve que sufrir hambre, si yo tuve que sufrir escasez, si yo tuve que padecer y tuve que hacer, esa persona dice: pero ahora yo voy a ser un puente para que mis hijos lleguen más lejos de lo que yo llegué. Sí les voy a enseñar a trabajar, sí les voy a enseñar a ser responsables, sí les voy a enseñar que en la vida nada es gratis, pero yo voy a hacer un impulso, una plataforma para que mis hijos lleguen, o para que los demás que vienen atrás de mí, ¿verdad?, lleguen más lejos, logren más cosas de lo que yo logré, de donde yo llegué. Esa es la persona que no está amargada. Esa es la persona que su carácter ha sido sanado por Dios. Quiere que los demás sean mejores, quiere que los demás lleguen más lejos, quieren que los demás hagan las cosas mejor de lo que él hace. Una persona amargada en su trabajo es una persona, y por eso digo, es lo peor que puede pasar, que haya una persona amargada y que sepa hacer las cosas bien. Cuando una persona está amargada y sabe hacer las cosas bien, dice: todos los demás no sirven para nada, son unos inútiles, el único que sirve aquí soy yo. Y no le enseña a nadie porque quiere que dependan de él toda la vida. O dice, o si vienen y le preguntan: oye, ¿cómo le hago con esto? Y dice: sí, pero no es gratis, ¿verdad? Te va a costar, me tienes que llevar a comer, o tienes que comprar esto o el otro, ¿verdad? Pero una persona que tiene gozo en su corazón dice: ok, ¿quieres aprender? Ven, te voy a enseñar, pero te vas a aplicar, ¿verdad? Y vas a aprender bien y le vas a echar ganas para que tú puedas ser mejor que yo, para que tú puedas hacer las cosas mejor que yo, para que ya no nada más haya uno que sabe,
que hayan 2 o 4 o 10 para que las cosas salgan siempre bien. Entonces, esa es la diferencia entre una persona amargada y una persona que tiene gozo en su corazón. Y muchas veces, hermano, la diferencia no es, mire, hay personas que están amargadas y si tú platicas o si tú los conoces, sí les pasaron cosas, pero a veces hay personas que les pasaron más cosas o peores cosas y han dejado que Dios moldee su carácter y no viven en la amargura que viven los otros. ¿Por qué? Porque no depende del tamaño de la tragedia, no depende de qué tan mal te haya ido en la vida, no depende, ¿verdad?, si a ti te pasaron más o peores cosas que a los demás. Depende de qué estás dejando que Dios haga en tu vida. Porque lo más fácil es orar y decirle: Dios, cámbiame el carácter. Pero Dios no trabaja así, porque el carácter es parte de nuestra esencia. Dios no cambia de carácter como si es como si, mira, cuando tú bañas a un bebé, cuando tú bañas a un niño pequeño, los niños cuando son bebés nunca se ven sucios, siempre se ven bien bonitos, bien limpiecitos. Pero cuando lo bañas, ¿cómo queda el agua? Toda mugrosa, toda negra. Tú dices: ¿dónde tenía tanta tierra, ¿verdad? Tanta mugre? ¿Quién sabe? Pero ahí la andaba cargando. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando el agua ya está sucia? Sacas al bebé de la bañera y tiras el agua sucia y le pones más agua limpia a la bañera, ¿verdad? Nadie en su sano juicio tira el agua con todo y bebé. Nadie dice: este bebé ya no sirve porque está dentro de agua sucia. Y nadie tira el agua sucia con todo y bebé. Eso sería una locura. ¿Okay? Eso es lo que Dios hace. Dios no te cambia el carácter, lo moldea, lo sana. ¿Cuánta gente hay que dice: ay, Dios, ya cámbiale el carácter a mi marido, ¿verdad? Porque es un ogro, porque es esto, porque es el otro. Y quisiera literalmente que Dios viniera en la noche, le abriera la cabeza, le sacara el cerebro, ¿verdad?, y le pusiera otro cerebro diferente para que pensara diferente. Dios no trabaja así. Dios trabaja por medio de procesos donde Él va moldeando el carácter, donde Él va transformando. ¿Tú crees que, mira, comentábamos hace unos días que a una persona se le ocurrió buscar en la aplicación de Maps, se le ocurrió buscar cuál era la ruta más corta para ir de Egipto a la tierra prometida de Israel? Y en la aplicación dice que caminando se puede llegar en 14 días de Egipto a la tierra prometida. Y entonces la persona subió esa imagen de captura de pantalla y dijo: si Moisés hubiera tenido un GPS, en vez de escuchar las voces que decía que escuchaba, hubiera llegado en 14 días y no en 40 años. Ahora, ¿tú crees que Dios, mira, olvídate de los 14 días, Dios hubiera podido recogerlos en Egipto y ponerlos en la tierra prometida en un abrir y cerrar de ojos? Entonces la pregunta es: ¿por qué los llevó 40 años por el desierto? ¿Por qué los trajo por ese tiempo por el desierto? Deuteronomio capítulo 8 versículo 2: y te acordarás por todo este camino por el cual Jehová tu Dios te hizo andar en el desierto, para probarte, para afligirte, para ver lo que había en tu corazón, si le habías o no de guardar sus mandamientos. ¿Por qué el Señor los trajo 40 años? Porque fue un proceso, porque Dios no tenía ninguna prisa en llevarlos a la tierra prometida. Dios quería que cuando llegaran a la tierra prometida llegaran transformados. Esto era lo que Dios quería. A Dios no le importa el tiempo. Dios no tiene ninguna prisa.
La prisa la tenemos nosotros, ¿verdad? Porque nuestra vida es corta, pero Dios es eterno. Entonces, de nosotros depende si dejamos que Dios nos meta en esos procesos. Porque si Dios te mete en un proceso para transformarte y tú a medio proceso te sales y dices, no, eso duele mucho. Y cuando tú vuelves a acercarte al Señor, el Señor dice, no importa, yo te recibo las veces que quieras, nada más que tienes que volver a empezar el proceso desde el principio. Y volvemos a empezar, y volvemos a empezar. ¿Ah? ¿Se acuerda de, no sé si alguna vez ha escuchado, pero hay una canción muy bonita que ya es viejita, que se llama El Alfarero? Esa canción habla precisamente de un proceso de transformación, pero es un hombre que habla con Dios y le dice, Señor, transfórmame. Y Dios le responde y le dice, sí, pero el proceso va a doler. El proceso no va a ser fácil. Y está bonita la canción, o sea, así se llama, creo que así se llama, El Alfarero. Cuando una persona trae delante del Señor su carácter, y ese carácter está enfermo, y ese carácter está dañado, lastimado, ese carácter siempre va a tener una tendencia a la ambigüedad, como decíamos hace un momento, a la bipolaridad. ¿Por qué? Porque un carácter, una persona que tiene carácter, escucha bien, no es el que grita más duro. A veces cuando vemos a una persona que grita o que impone su voluntad por medio así de la violencia, o sea, ¿qué decimos? Ay, qué carácter tiene, ¿verdad? O decimos, porque hay dos tipos de carácter, ¿verdad? El carácter extrovertido y el carácter introvertido. Hay personas les es muy fácil expresar. Hay personas que nada más desde que llegan, ¿verdad? Llegan a un lugar y hay otra persona y ni lo conocen, ni nunca se han visto, ni tienen nada que ver. Pero hay personas que desde que llegan te llegan a hacer plática, te llegan y te dicen, ay, qué dura está la calor, ¿verdad? Mire, qué barbaridad, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí empiezan y ya se hacen los grandes amigos. Pero hay personas que no, que son introvertidos. Hay personas que pueden llegar en un lugar y si hay otros, pues a lo mejor nada más buenas tardes o buenos días, pero ya nada más hasta ahí, ¿verdad? Y cuando es la hora de expresar sus emociones o sus sentimientos, sucede exactamente lo mismo. Hay personas que reaccionan de una manera muy pasiva, hay personas que pueden guardar la compostura y hay otros que no. Hay otros que explotan en un momento, ¿verdad? Y hay gente que dice, ay manita, ay manito, discúlpame, es que tengo el carácter muy fuerte. Bueno, no lo tiene fuerte, lo tiene feo, ¿verdad? Y a veces ni feo, horrible, porque esa es la verdad. O sea, todo el mundo, todo el tiempo viven peleando con la gente, ¿verdad? No se llevan con nadie, todo el mundo les da la vuelta porque dice, ay, mira, ahí viene este que siempre anda de malas o todo. Chocamos con todo el mundo, ¿por qué? Porque creemos que el carácter fuerte se manifiesta gritando o regañando o dejando ver, ¿verdad?, la autoridad que tenemos, pero ese no es el carácter. Mira, una vez, es una historia ficticia, ¿verdad? Siempre me gusta aclarar primero porque si no después me andan preguntando que quién era. No es nadie. O sea, en el ejército había un pelotón, ¿no? Un batallón, y tenían un comandante. Y ese comandante era muy gritón y tenía una voz de esos que gritan y se escucha como a 3 cuadras. Y siempre los andaba regañando. Y siempre que los veía, ¿verdad?, algo les tenía que decir. Y siempre llegaba y decía, soldado, ¿por qué trae los zapatos sucios? Y soldado, ¿por qué trae la camisa de fuera? Se me va castigado 15 días o arrestado tantas horas pero al final de cuentas los perdonaba. O sea, el castigo no se cumplía, pero nadie lo quería ver porque no lo aguantaban, porque era puro grito. Y llegaba, ¿verdad?, y estaban formados los soldados y decía,
firmes y párese bien y no se ría, ¿verdad? Les metía de zapes y todo, hey, y estése aquí, soldado, y esto y acá y todo el mundo le tenía miedo porque era muy gritón y estaban así. Y un día anuncian, llega un oficio y dicen: el comandante ya se va, jubilado, ya se va a su casa, y va a venir otro comandante, ¿verdad? Que es diferente, lo transfieren de otra zona militar. Y el comandante que estaba, pues era alto, corpulento, tenía cara así, ¿verdad? Mal encarado y hablaba fuerte y todo. Y ya le hacen su despedida al comandante y se va. Y les vamos a presentar ahora al nuevo comandante que va a estar con ustedes. Y era un chaparrito, gordito, peloncito, ¿verdad? De lentes, que se veía que era un amor el hombre, ¿verdad? Y para colmo, tenía la voz delgadita, delgadita, ¿verdad? Llegaba y decía: soldado, párese ahí, firme. Y cuando estaban todos los soldados así formados, les dice: en descanso. Y cuando dice que se empiezan a reír y se empiezan a burlar, ja, 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 y mira, y que nada, y que sí, que valiente comandante nos trajeron y todo eso. Y entonces el comandante se queda serio viendo y voltea con el teniente y le dice: teniente, a todos los que se rieron me los fusila. Y los mandó a fusilar a todos los que se rieron. Entonces, ¿quién era el que tenía el carácter? El gordito, ¿verdad? El de la voz de flauta. Y el otro aparentemente gritaba mucho, pero no tenía carácter, siempre los dejaba que hicieran lo que quisieran. Entonces, a veces confundimos el carácter con mal humor. A veces confundimos el carácter fuerte con los gritos. A veces confundimos el carácter fuerte con el pleito, ¿verdad? Y no, el carácter fuerte es el que toma una decisión y se mantiene. Es el que dice: me voy a ir por aquí, voy a caminar por aquí, y no lo haces que cambie de parecer, aunque le ofrezcas lo que le ofrezcas, aunque le digas. Mire, cuando Jesús, ¿tú crees que Esaú cambió por hambre la primogenitura? No fue por hambre, fue por falta de carácter. Cuando Jesús estuvo en el desierto, él sí tenía hambre, y Satanás vino y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, pues estás sufriendo porque quieres. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús lo reprendió. Y Satanás vino y le dijo: mira, dice que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo doy si me adoras, si te postras ante mí y me adoras. Y Jesús le dijo: mira, estás loco. ¿Cómo crees que yo voy a cambiar por los reinos de la tierra y su gloria? Ni tiempo me va a dar con lo que me quede de vida, ni tiempo me va a dar de disfrutarlo todo. Pero en cambio la gloria de Dios, la gloria que el Padre me ha dado, esa es eterna, y voy a estar ahí por la eternidad y la voy a poder disfrutar. Y sabe una cosa, Jesús le dijo que no, pero muchos le dicen que sí. Hay muchos que le dicen que sí a Satanás y se rinden. Están pasando por tribulación, están pasando por pruebas, y de repente el diablo viene y les dice: mira, a la hora que quieras te puedes salir por esta puerta, ¿verdad? Y se salen, aceptan. ¿Por qué? Porque no tienen carácter fuerte, porque el carácter está endeble, está débil, está amargado. Y la amargura te hace, mira, la Biblia tiene un nombre para eso. Cuando la Biblia habla de personas que tienen el carácter dañado, de personas que tienen el carácter enfermizo, amargado, la Biblia les llama de una manera. La Biblia les llama de doble ánimo. En Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. El ánimo es el carácter. El hombre de doble ánimo. Y no es que tenga doble carácter, no es que tenga dos caracteres, no. Es que el carácter se vuelve de dos caras, se vuelve bipolar. Hay gente que dice: no, ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí me comprometo en servirle a Dios y nada me va a detener. Y lo vuelves a ver 15 días después y dice: a mí se me va que Dios ni existe. ¿Qué pasó? Bueno, la amargura que trae en su carácter le hace ver: no, pues yo quise servirle a Dios, pero vi que nadie quería, y entonces no, pues no voy a estar yo nada más ahí solito haciendo las cosas, ¿verdad? Se dejó llevar por las circunstancias, se dejó llevar porque la amargura no solamente te hace que veas las cosas negativas, sino que te hace que veas cosas que no existen, te exagera la realidad, y entonces terminamos tomando decisiones basados en un juicio falso, en un juicio que es una ilusión que la misma amargura nos puso enfrente, nos puso delante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle: Señor, Señor, yo quiero que tú sanes mi carácter, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú traigas a mi vida sanidad, yo quiero poder tener gozo, yo quiero poder tener paz, yo quiero poder disfrutar de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, de todas las cosas que tú me has dado, de todas las cosas que tú has traído a mi vida. Cuando tú le pides eso a Dios, cuando tú pones en tu carácter en las manos del Señor, hermano, Dios va a obrar. Dios va a comenzar a trabajar. Pero como dijimos hace un momento, ¿verdad? No va a ser fácil. Pero es preferible que Dios trabaje con nuestra vida. Es preferible que, aunque nos duela un poco, el Señor comience a traer sanidad a nuestro carácter, a que nosotros vivamos, como dice la Biblia, siendo de doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy piensa una cosa, mañana piensa diferente. Hoy puede ser el hombre o la mujer más decidida sobre un tema, y mañana otra vez ya tiene dudas, otra vez ya no sabe qué hacer, otra vez ya no encuentra, ya no entiende. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar a Dios que obre en nuestra vida, darle lugar al Señor para que Él obre en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que Dios obre así en nuestra vida, vamos a empezar a ver cómo el Señor nos lleva a ganar batallas que nosotros no nos imaginamos que podíamos ganar. Cuando tenemos un carácter sano, cuando el gozo es el distintivo de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que vamos a comenzar a vivir una vida diferente. Vamos a empezar a experimentar cosas que el Señor siempre ha traído a nuestra vida, pero que nunca nos habíamos dado cuenta, porque nuestra amargura, la amargura en nuestro carácter, la enfermedad, las heridas en nuestro carácter no nos permitían ver, no nos permitían echar mano de ellas. Entonces, ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice, aquí acuérdese, la palabra ánimo significa carácter. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, cuando una persona tiene un carácter sano, dice, el carácter del hombre, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Hay enfermedades que vienen, y no está hablando solamente de enfermedades del cuerpo, sino enfermedades que vienen a nuestra vida, del alma, de las emociones. Pero cuando nuestro carácter es sano delante de Dios, vamos a poder aguantar, vamos a poder soportar las pruebas,
vamos a poder, aunque no entendamos lo que pasa, nos vamos a poder mantener firmes. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, el carácter enfermo, ¿quién lo va a aguantar? ¿Quién lo va a soportar? Nadie aguanta, nadie soporta a una persona que esté amargado, una persona que esté. Por eso también la Biblia dice, Proverbios 31:6, dice, dad la sidra al desfallecido. No está hablando, ¿verdad?, de que una persona se tenga que embriagar o tenga que emborracharse. Simplemente está diciendo que al que está desfallecido, o sea, al que está deshidratado, pues dice, denle de beber sidra para que reaccione rápido. Dice, y el vino a los de amargado ánimo. O sea, a los que tienen el carácter amargo, denles vino. Pues no significa tampoco para que se emborrachen y se pongan contentos, no. Lo está usando como un simbolismo. Dale el vino. Cuando tú le das, cuando tú a una persona que tiene un carácter amargado, dice, dale el vino. ¿Por qué? Porque el vino es el resultado de un proceso. El vino es el resultado de que un día alguien puso el jugo de uva en un recipiente, lo dejó reposar, después lo vació en otro, lo volvió a reposar, después lo volvió a vaciar, trajo cambios, trajo movimiento, lo estresó, lo vació de un lugar, lo sacó de su zona de confort, y como resultado tienes un vino exquisito, ¿verdad? Tienes un vino que tiene un sabor y un aroma exquisito. Cuando la Biblia dice a los que tienen el ánimo amargado, dales vino, significa enséñales que el proceso de Dios da como resultado una madurez. Enséñales que el proceso, que si quieren cambiar su ánimo amargado, tienen que ser como ese vino, que se deja cambiar, que se deja vaciar, que se deja que alguien lo esté moviendo, lo esté trayendo cambios en su vida, esté pasando por pruebas, para que como resultado de un aroma, un olor fragante delante del Señor, delante de la presencia de Dios. En el libro, ahí mismo en el libro de Santiago, quiero que me acompañen. En el capítulo 4. Santiago 4:8, y quiero pedirle que se ponga de pie conmigo. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, los de doble ánimo, o sea, los que su carácter está bipolar, los que su carácter está en ambigüedad, que no saben si sí o si no, que están indecisos, que un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Dice, purificad vuestros corazones. ¿Sabes qué es purificar? Es quitar todo lo que estorba, todo lo malo, quitar todo lo que contamina, sanear, dejar que Dios traiga una limpieza, dejar que Dios traiga una santificación a tu vida. Porque el doble ánimo, el carácter amargado, puede echar a perder todo lo que tú puedes haber construido en muchos años de trabajo, todos los proyectos, todos los planes que tú tienes, que a veces son muy buenos, pero en un momento los echamos a perder. En un momento los tiramos todos a la basura por una mala decisión, por no poder apreciar con claridad lo que Dios nos ha dado, a causa de la amargura, a causa del doble ánimo. Un carácter enfermo, un carácter herido, no nos va a dejar disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. No nos va a dejar disfrutar las bendiciones, aunque las tengamos, no los vamos a poder disfrutar. Entonces, la invitación en esta tarde, hermano, es para que tú vengas delante de Dios.
Dice aquí la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, el Señor viene. El Señor viene. Alguien dijo una vez: tú puedes dar 100 pasos para alejarte de Jesús. Puedes caminar 100 pasos alejándote de Él. Sí, pero cuando tú quieres regresar, basta un solo paso para que vuelvas a Él. Basta un solo paso para que regreses a Él. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón y decimos: Señor, mira, he vivido mal estos años, este tiempo, he desperdiciado mi vida, he desperdiciado mis fuerzas, he pasado por malos momentos y eso me ha amargado. He guardado resentimiento. A veces la amargura viene por diferentes razones. A veces la amargura viene porque vemos que otros prosperan más rápido que nosotros. A veces la amargura viene porque vemos que otros son más felices que nosotros, con menos. Muchas veces con menos de lo que tenemos son más felices que nosotros. Y no es que nosotros no tengamos la capacidad de ser felices, o que no tengamos lo necesario, más bien, sino que no tenemos la capacidad de verlo por la amargura, porque nuestro carácter ha sido lastimado, ha estado enfermo durante mucho tiempo y no hemos hecho lo necesario para sanarlo. No hemos permitido que Dios trate, que Dios trabaje en nuestra vida para sanar nuestro carácter, para moldear nuestro carácter. Yo te quiero invitar en esta hora que cierres tus ojos un momento, a que en una actitud de oración, en una actitud de reverencia, puedas venir delante del Señor y puedes decirle: Señor, yo quiero acercarme a ti. Puedes decirle al Señor: Señor, mira, me he dado cuenta que durante mucho tiempo he vivido en amargura, durante mucho tiempo he vivido en doble ánimo. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy me levanto con toda la actitud bien positivo, bien positiva, y después viene todo lo negativo a mi vida y pienso que no puedo hacer nada. He intentado cambiar, he intentado ser diferente, porque me doy cuenta que he afectado a mi familia, he afectado a los que están a mi alrededor, pero no puedo. Tienes que decirle al Señor: Señor, moldea mi carácter. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor. Dile: Señor, yo necesito que moldees mi carácter. Yo necesito sanar, necesito perdonar, necesito cerrar ciclos, soltar gente, Señor, cerrar puertas, renunciar a vivir en el pasado, a vivir en la amargura, en aquello que me hizo daño, Señor, y decidirme a vivir una vida nueva, la vida que tú estás poniendo delante de mí. Ayúdame. Lo he intentado cambiar muchas veces y he fracasado tantas veces que he llegado a creer que es imposible. Pero tu palabra dice, Señor, que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Tu palabra dice que tú puedes hacer milagros, Señor, que tú transformas las vidas. Espíritu Santo, que tú mudas los corazones, que tú transformas, que tú traes sanidad. Y hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad a nuestra vida, trae sanidad a nuestro corazón. Puedes levantar tus manos un momento en la presencia de Dios. Vamos a adorar al Señor con todo tu corazón. Vamos a cantarle a Él.